The Sprawl, news about the war. On the front lines, our homegrown heroes are holding toe-to-toe against the pungent Petradians. Estamos en plena guerra, chicos. And away are signing up to do their part. You might even find the odd Petradian joining our ranks to fight against their Parece ser que hay algunos petardianos que se han unido a nuestras filas contra su propio reino. Talk to your local Godshed operator about how you can join the Sprawl Army today. Join the Sprawl Army today. La propaganda de la guerra, qué fuerte. Any questions? Vale, chicos, ahora sí, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Liz Waterman. Creo que estamos en el nivel número 8, justamente después de la boda. Ya sabéis que cuando terminó el capítulo de la boda nos ponía el fin de la primera parte y empieza la segunda. Evidentemente hemos entrado en guerra con los pretardianos que nos mandaron una nota, evidentemente, declarándonos la guerra. No sabemos nada, parece ser que con los de Kapla no estamos todavía en guerra, pero tiempo al tiempo. Antes de empezar quería comentar una cosa, y es que desde la última actualización que le hicieron al juego, no sé qué ha pasado, pero el tema del autoguardado de los niveles, porque el juego se guarda solo, ha habido algunos problemas, y lo que ocurre es que me han pasado dos cosas. En primer lugar, este capítulo yo ya lo jugué, ¿vale? Porque terminó la primera parte, yo tenía muchas ganas de seguir jugando y dije, bueno, pues grabo este capítulo. Todo bien, lo jugué. El problema es que mi programa de grabación me dio un error cuando estaba terminando y esa grabación desapareció. Con lo cual tengo que volver a jugar el nivel, por lo que, bueno, tengo la opción de tomar decisiones diferentes, pero más o menos se me dio bastante bien, así que también voy a intentar hacerlo tal cual lo hice. Y el segundo problema es que al yo elegir, querer elegir este nivel para jugar directamente desde aquí, pues me ha pasado una cosa tipo de que os estaré poniendo una imagen, ¿vale? Para que me entendáis, de que si elegía directamente este nivel, me decía que se me borraba todo el progreso anterior, pero si yo le daba a continuar mi partida, claro, me ponía ya en el nivel 9, es decir, que este nivel 8, pues como ya me lo daba por jugado, porque el problema no fue del juego, sino en programa de grabación, pues os hubieseis perdido el capítulo 8. Así que creo que es mejor que se haya perdido el progreso de mi partida a que os perdáis el capítulo 8, que es muy interesante porque es todo el tema de la guerra. Entonces, no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé si esto va a afectar a mi partida y las decisiones que he tomado de repente no van a tener sentido, no lo sé, estoy un poco desconcertada. Y no sé, por un lado ha sido problema de mi programa de grabación y por otro lado el juego, que no sé por qué no te deja elegir a partir del nivel en el que tú quieres jugar, que era realmente el que me tocaba, no, o sea, era el anterior. O sea, quiero decir, rejugar un nivel sin perder el progreso, no lo sé, bueno, un caos. Después de esta larga introducción, ahora sí, vamos a empezar. Did you see my dad? He was there. He looked okay. ¿Cómo estaba su padre en la guerra? Yo no lo he visto en las imágenes. Es verdad, esto es que, a ver, también tengo que decir que lo jugué hace ya como 2 semanas, me parece esto, porque voy grabando varios capítulos cuando tengo tiempo y no me acuerdo de algunas cosas, pero se ve que nuestro padre estaba en la guerra. Ya voy haciendo memoria, sí. No, I meant questions about the new drafting procedure. It was in the weekly update video. Bueno, esto es que vamos nosotros ahora, aparte de tener nuestro turno normal en la garita, vamos a tener que reclutar a personas para la guerra, ¿vale? O sea, tela marinera. You know what propaganda is? I didn't until I watched that video. Listen, people are going to come up asking about joining the army. It's your job to decide if they're a good fit, especially considering who else is coming to enlist that day. I thought my job was to decide who to let pass the gate. That's also your job. This is wartime. You have to do 2 things now. Estamos en tiempo de guerra. Lil, eres una niña explotada por 2, básicamente. I wish my dad was here. He'd show me how to get out of doing 2 things.
Up until now, we've tolerated a 2-star average with you, guardsmen. Not anymore. We are dancing on a knife's edge here, so now you have to maintain a 2.5-star average. De esto no me or it's acordaba. game over. Ahora ya nos vale solamente con 2 estrellas, sino que tenemos que seguir 2,5. En principio, creo que no debería tener problema con esto porque se me está dando bastante bien el tema de la toma de decisiones en cuanto a las estrellitas, así que esperemos seguir en esa racha. Oh, and if you don't draft the right people, we could lose the war. Also, game over. Esto sí que es una gran responsabilidad y ya os adelanto que las decisiones que tomé en cuanto al reclutamiento en la anterior partida que jugué creo que no fueron las mejores, así que voy a intentar cambiarlas, pero no estoy segura, igual las que tomé fueron mejores, os lo voy a contar según lo vayamos viendo, pero es que me preocupa que perdamos la guerra, así que voy a intentar cambiarlo. Wait, figuratively or literally? Both. Oh my god. Así estoy yo. Pausa incómoda. Well, I'm gonna go. You're just gonna leave after dropping something that heavy on me? Fine, I'll stay. We can tutorial some more. No quiero más tutoriales. I'm starting to see the appeal of your first plan. I thought you might. Goodbye, Lil. Ok, ahora sí, nivel 8. Creo que hay mandato real también, ¿no? Sí. El mandato real, después de meses de asedio, es decir, que ya llevamos un tiempo en guerra, ¿vale? Los recursos del Sprawl, en particular sus reservas de alimento, han alcanzado un nuevo y peligroso nivel de escasez. Si algún guardia descubre un modo de mejorar nuestro decreciente suministro, póngase en contacto conmigo o con la teniente Striker. De no hacerlo, su rango de estrellas se verá afectado. Ash. Vale, o sea que si alguien, o sea, si se nos ocurre algún modo o con alguien de los que venga de conseguir más comida, nos tenemos que poner en contacto con Striker o con Ash porque nuestras reservas están en la mierda, vaya. En relación con lo anterior, deberá rechazarse el ingreso de cualquier persona o grupo no perteneciente al Sprawl que venga a consumir nuestro decreciente suministro de alimento. Es decir, que no podemos dejar pasar a nadie que venga muerto de hambre si no es de aquí. Al igual que con el punto 1, la decisión de admitir a cualquiera que coincida con esta descripción deberá pasar por Ash o por mí. Mucha suerte a quienes estarán a cargo de reclutar personas para servir en el frente de batalla. Recuerden, no se guíen por las apariencias, aunque parezca que lo mejor es enviar al combate a la mayor cantidad de personas, no siempre será el caso. Striker. Hola guardias, tendré un nuevo asistente aquí en el calabozo, no sean duros con él si atiende sus llamadas. Malcolm, vale, Malcolm tiene un nuevo asistente, así que puede ser que cuando le llamemos el que nos atienda sea el asistente, ¿vale? La cara de Lil. Vale, vamos a poner, porque no recuerdo cuáles fueron las cosas que utilicé, a eso ya no llego. Voy a poner uno en cada, ¿vale? Que es lo que vengo haciendo habitualmente. Ok. Aquí tenemos al primero que viene para meterse en el ejército, ¿vale? It is. Why? Do you know someone who's looking to sign up? Sure do, ma'am. His name is Elmer John, and you're looking at him. I'm talking about me, ma'am. Yeah, I got that. Vamos a preguntarle más cositas. Ya os aviso de que yo lo recluté, ¿vale? La primera vez que jugué la partida. Now, what's a guy like you doing wanting to fight in a war like this? I fight for one thing and one thing only. My one and only love, Glory Ann. Y cuando veáis la historia vais a entender por qué. Ya sabéis que yo me muevo mucho por mis sentimientos y el amor es importante. Confiamos. That's very heroic, I guess. This Glory Ann, is she your sweetheart? She sure is. And does Glory Ann feel the same way about you? She sure does. At least, I thought she did. Vamos a preguntarle más para que os enteréis bien de la historia. Eso, suelta el chisme, que es lo que nos gusta a los que estamos aquí. Well, you see, ma'am, how it is like... It's like this, you see. It all happened this way, it was. Elmer, faster with the dishing. I'm sorry, ma'am. It's just all too painful to talk about. We were engaged to be married, and I caught her in the arms of another man, my neighbor Bosco.
Pues estaban prometidos y la pilló con las manos en la masa con su vecino. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo no iba a decirle yo a este señor que sí que la listaba? Bueno, que aquí no ha acabado la cosa, ¿eh? Ahora os enteráis del resto. How dare she? I know. La cara de Lil. So you're heartbroken and running away to war? Exactly. Claro, yo pensé que dije, mira, vamos a mandar a este pobre señor a la guerra porque pues está dolido, quiere luchar por su país, lo entiendo. Y le alisté. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión no voy a alistarlo, ¿vale? Y luego os explico por qué. Creo que tenía que darle aquí. Efectivamente, ahora tenemos aquí pues a los que reclutamos y a los que echamos. Entonces le damos a echar. I don't think I can, in good conscience, send you to the front, Elmer. Go home, find Glorianne and talk to her. Exacto, hablad. Igual las cosas no eran lo que parecen. Yeah, maybe you're right. Maybe I was making one of those, what do you call it, hasty decisions I always make. Exacto, exacto. I'll go home and see my Glorianne, who I caught in the arms of another man. Qué And I'll triste. make the biggest apology banner anybody ever No, saw. no, pero a ver, tampoco se trata de que tú te disculpes, alma de cántaro, sino de que pidas explicaciones. What's an apology banner? It's the easiest way to say you're sorry. So long, ma'am. You take care now. Glorianne, I'm a-comin'. Me pregunto si esto cambiará también las personas que vayan a venir. Luego os explico por qué, cuando venga el siguiente. Ah, it's you again. I remember you, the miserable wretch. Bueno, este ya sabéis quién es. Es el señor que tenía carbuncle of a city. al goblin doméstico, en el que el primer capítulo le quisimos dar con el látigo y por desgracia dimos al pobre goblin. Y también hubo un problema con él, el tema del dinero y el banco. I remember you too. You're that unpleasant, obnoxious Ebenezer Scrooge knockoff. La imitación del Grinch. Yes, we have met. Vamos a preguntarle a qué viene esta vez. Ya os digo que es algo relacionado con dinero, como siempre. Bank of the Sprawl and have my substantial monies removed from this sinking barge of a city before the banks are overrun or worse, sacked. O sea, viene a retirar todo su dinero porque como estamos en guerra, pues tiene miedo de quedarse sin él. Mr. Dunn just needs to hear my confirmation number, and I will have my fortune sheltered in a more rich, people-friendly nation. Quiere llevar su dinero a una nación más amable con los ricos. Vamos a provocarle. You really think the people of the Sprawl are dumb enough to sink their own bank? Inevitably, people flock to BS at the first real sign of danger. Vale, vamos a llamar... creo que llamé a Malcolm la otra vez, así que voy a volver a llamarle. Creo que a estas las llamé con el tema de lo de la comida. This is the dungeon of Malcolm the Great? Ah, es el asistente. Oye, pues creo que la otra vez no me lo cogió el asistente, ¿eh? Just read the cards! ¿Qué? Oh, okay. This is the dungeon of Malcolm the Great! May I take a message? Wait, who is this? Who is this? Lil. Oh, Liz! It's me! Will! ¡No! Os juro que la otra vez no me salió este. Quizás no llamé a Malcolm. Lil, soy yo, Pulgoso. Sí, mírale, es él. Era el goblin que iba con él. I thought so. Listen, there's someone here I think would like to speak with you. Go ahead. ¿Cómo le voy a dar el teléfono? Is it really you? Porque pone música tierna. It is, Your Grace. Su Alteza, no. Wilb, I never thought I'd see you again. ¿Pero qué es esto? Well, we are on the phone. How are you? Have you been treated poorly? No one ever treated me as poorly as you, sir. Ay, Dios mío, parece encima como algo bonito. Qué fuerte. I miss you, well...
I miss you. ¿Cómo que lo too, extrañas? sir. Come, run away with me. We can leave this war behind us and start again with all of my money. Parece una historia de amor, ¿eh? Sir, I never cared a jot for your money. I only wanted to be with you. ¡Qué fuerte! Esto me está pareciendo muy fuerte. Me encanta este juego, o sea, literal estoy jugando al mismo nivel y me estoy sorprendiendo con las cosas. Es que es increíble, de verdad, maravilloso. Oh, whelp, my heart sings. No matter what happens to me now, I will dedicate my remaining life to you. What about your remaining money? I'll donate it to the poor. Just kidding, but I won't take it away with me today. Good enough. Get in there and reunite with your friend. ¡Qué fuerte! Pues os adelanto que... ¡Ostras! 4 estrellas. Nada, os adelanto que con la anterior vez que jugué el nivel, yo juraría que llamé a Malcolm, pero se ve que no. O bien no llamé a nadie y le dejé pasar, o llamé a una de las otras. Y recuerdo que al final, bueno, esta conversación por supuesto no ocurrió, y al final el tema de haberle dejado pasar no fue bueno. Aunque aquí no me fue tan mal en la puntuación, dejarle pasar luego en las historias esas que vienen al final fue terrible lo que ocurrió. Así que ya hemos cambiado algo. Esta es Gloria, ¿vale? Así que sí, parece ser que los personajes que vienen siguen siendo los mismos. Esta es Gloria, ¿vale? La que supuestamente le ha engañado con el vecino al otro. I have no idea what you're talking about. Did a hopelessly heartbroken fella by the name of Elmer John come by this way? Spouting a crazy notion like running off and joining the army? As a matter of fact, he did. Oh, Elmer John, what have you done? Tell me, did you allow that fool to throw his life away over nothing? I don't know if I'm allowed to tell you or not. I have to know if you sent him off to war, because if you didn't send him, then I'd like you to send me, to get as far away from that fool as possible. ¡Oh! No puede ser, es que cambia totalmente la historia. Chicos, o sea, yo sí que le dejé pasar y entonces ella vino preocupada por él y me dijo que si le había dejado pasar, alistarse, que ella también quería alistarse para ir a hablar con él porque todo lo que él había visto había sido un malentendido. Y ahora me está diciendo que quiere ir para alejarse de él si es que no le he dejado. Es totalmente diferente. Vamos a preguntarle más. I take it you're Glory Ann. That's me, Gloria Ann. The same Glory Ann that was caught in the arms of another man? Lil, eres genial. It's not what it looked like. And if Elmer John had stuck around for more than a second, I could have explained that to him. Vale, o sea, sí que me está diciendo lo mismo de la otra vez, de que no fue lo que él pensaba y que si se hubiese quedado se hubiese dado cuenta. Lo que sí creo que ha cambiado es la decisión de por qué ella quiere entrar. Ahora dice que quiere entrar para alejarse de él. Vamos a dudar de todos modos. So what? You're sick of these wunk-headed men getting all hot and bothered and making hasty decisions over something that could have been settled by a rational conversation? Exactly. Igualmente, vamos a preguntarla más, pero creo que voy a tomar la decisión de no dejarla pasar. En la anterior partida la dejé pasar para que se reuniese con su amor, ¿vale? Porque ya sabéis cómo soy. Even if that fool Elmer John is drafted as well, and he's there waiting for me with his big dumb eyes and his cutie pie dimples, it won't matter. He won't be able to smooth talk his way back into my heart after doing something so stupid like running off and joining the war. Ya, bueno, pero al final no la ha hecho. Aunque bueno, era su intención. At this point, it doesn't matter if you let him in or not. Either way, I've made up my mind. Love that fierce determination. But you really don't want to know if he was drafted? What if he's at home waiting for you with a big old apology banner that says, "I'm a fool, take me back"? He's run out of apology banners this time. Him and his suspicious mind.
Not to mention the wartime measures prohibiting the sale of fabric for such frivolities. Tengo que admitir que la entiendo perfectamente, porque si es cierto que no le fue infiel, que todo ha sido un malentendido, y él, en lugar de quedarse allí y preguntar, porque no sabemos qué fue lo que vio, y hablar con ella, cogió y dijo, me voy a la guerra, porque ni me paro aquí a pedir explicaciones, ni nada, me da todo igual. Entonces entiendo su posición de decir, mira, estoy harta de su desconfianza y ya no va a haber manera de que yo consiga perdonarle. Igualmente no la voy a reclutar, que arreglen sus cosas, ya sea para bien o para mal, pero no puedo dejar pasar a una mujer al ejército simplemente porque quiere huir de... No se puede. No vamos a echar tu vida por la borda, encontrarás a alguien mejor. Now, I'm not doing this because I drafted Elmer John and I'm trying to keep you apart. I understand. And I'm not doing this because I didn't draft him and I want you two to be together. Understood. I'm doing this because I don't think you fully thought this through. I'm denying your recruitment into the army. I guess I was acting a little hot Totalmente. under the collar there for a minute. I should go home Exacto, and es talk que te things over quejas de with la Elmer impulsividad de él, pero tú estás haciendo lo mismo. Devolví a volver a casa a resolver mis problemas con Elmer y... Ah, mira. Wait. Now will you tell me? What happened to him? Did he get drafted into the war? I didn't send him to the front. I think you'll find he'll be waiting for you when you get home. Big ol' apology banner and all. Thank goodness. Bueno, al final, el no dejarles pasar también ha sido bueno porque hemos conseguido juntarles igualmente. En la anterior partida también les recluté a los dos. O sea, primero lo recluté a él y después la recluté a ella porque quería arreglar las cosas con él y entonces les recluté por su amor. Sea como sea, hemos conseguido el mismo final. Bueno, incluso mejor porque no van a la guerra donde quizá podrían morir. Oh, hello, Lil! Isn't it an absolutely beautiful day? Sun's shining, birds chirping. Why, a gobbo could almost sing about it. Tú vienes muy contento para tener en cuenta que estamos en medio de una guerra, ¿eh? ¿Quién eres? No, yo sé quién es. Este es el que... ¿Os acordáis que iba con otro goblin subido a la cabeza? Iban disfrazados del mago... no me acuerdo de su nombre. Pero fue a uno de los que mandamos a la cárcel y empezaron todo el tema de la revolución, ¿vale? Nice to see you again. You too. Vamos a preguntarle a ver a qué viene porque no nos ha dicho Just coming nada. From a conference of GLA members from different nations looking to help each other out. Ajá. The GLA sounds like it's thriving. It sure is. Sí. Confiamos, We made evidentemente. some major inroads with a sympathetic group of Petrardian miners. They've offered to dig tunnels ¿Cómo? that will bring food to the sprawl without anyone knowing. Hicimos grandes avances con un grupo de agradables mineros petrardianos. Ofrecieron a cavar túneles... Ah, vale, ya me acuerdo de esto. Sí, al principio cuando lo escuché dudé, pero luego al mismo tiempo también dije, bueno, es cierto que hay algunos petrardianos que se han unido a nosotros, o sea que tenía sentido, ¿no? Y básicamente lo que voy a hacer es llamar a Ash o a Striker porque es algo que tiene que ver con traer comida al Sprawl. Esto lo voy a hacer totalmente igual porque creo que salió bien, o creo recordar. I hope we can get these plans to Queen Desdemona for her stamp of approval. Then we can get things underway. You should take these to the Queen. I'm on my way there now. Vale, igualmente tenemos que llamar a una de estas dos. Vamos a llamar a Striker, por ejemplo, porque como aunque le vayamos a dejar pasar, hay que informarlas por el tema de la comida. Plans to increase our food supplies are exactly the kind of outside-the-box thinking we need. Let him in. The city's best and brightest will go over the map, and construction will begin in no time. We have food! We have food! Pobrecita, es que se ve que están pasando mucho hambre, ¿eh? Pero claro, es normal. Pues ala, admitido. Aquí. Madre mía, qué diferencia. La primera vez que vino lo encarcelamos, ¿eh? Increíble cómo ha cambiado todo. Lil, it is always a pleasure. Julian, I hope you have a fantastic day. Do you really mean that?
Sí, claro. I sincerely do. Keep up the great work, friend. Thanks, Lil. You're one of the good ones. Yo nunca he desconfiado de los Goblin, en verdad. Lo que pasa es que hacía lo que tenía que hacer. Los planes de los túneles están en marcha. Pronto habrá más comida para la gente del Sprout. Bien hecho. Sí, esto sí lo hice exactamente igual. Hey, Lil. Listen, I wanted to say I know things must be tough for you with Hamish out on the front lines and... ¿Y? And what? The fact that I have to work a full-time job at age 12? Yeah, that's gotta be tough. Hombre, pues sí, sí que lo es, la verdad. Y encima mi padre en la guerra. And the fact that I live alone on top of a dive bar? Well, you meet some interesting people. And the fact that my dead mom's still dead? Jolín, Lil. Oof, yeah, that's pretty rough. La verdad que su if you vida ever tiene need tela. someone to talk to, you know where to find me. I'm actually not sure I do know where to find you. Oh, well, normally it would be at the barracks, but for the foreseeable future, I'll be running security for Her Majesty Queen Desdemona. Anda, mira. After you finished your shift, Her Majesty and the Royal Consort have asked to see you. ¿Por qué quieren verme? Why does Her Majesty want to see me? She's meeting with some high-ranking member of the Mages Guild to discuss battle strategy. To be honest, the guild hasn't been very supportive of how Her Majesty has handled things. Bueno, esto ya os lo imaginabais, ¿no? Sabíamos que el gremio de los magos está tramando algo probablemente no bueno por todas las cosas que han ido pasando y pues ahora no está muy de acuerdo con la princesa de Desdemona y cómo está manejando todo, claro. She was looking for a bit of backup and wanted you specifically. Yo, como soy su best friend forever y hace todo lo que yo digo, pues eso, necesita mi ayuda. Well, she can count on me. I hope. I hope so too. The fate of the Sprawl may rest in your hands. Efectivamente, así es. El destino del Sprawl está en mis manos y la verdad es que tengo mucho miedo de liarla. It always does, Cecil. I'll see you after my shift. Great, great. Thanks, Lil. And if you write your dad, tell him we all wish him well. Lo haré. I will. I know he'd love to hear it. See you later, Cecil. Un grupo conocido de gente vestida de negro se acerca a la caseta, llorando y lamentándose. Ya sabéis quiénes son, ¿no? Efectivamente, los del gato. Aquí lo que hice también estuvo bien, así que voy a hacer exactamente lo mismo. We have been left without shelter. Los pobres básicamente están sin casa, ¿vale? Ahora nos lo van a contar, pero evidentemente tiene que ver con la guerra. It's awful. Scarborough has fallen. La cara de Lil, es que de verdad. The Duchy of Scarborough has been under constant siege for the majority of the war. Those bastards! Quite. We finally had to flee. We couldn't stand it any longer. We've been without food for days. Vale, esto fue lo que me hizo llamar luego, ¿vale? El tema de que... O sea, me daban pena, ¿no? Porque, pues, por el tema de la guerra, su ducado se ha ido al garete y vienen pidiendo ayuda, básicamente. Pero claro, vienen aparte de a por refugio y techo, pues a por comida, obviamente. Y ya sabéis que me dijeron que todo lo que esté relacionado con gente que no sea del Sprawl y que venga por comida, pues hay que llamar a una de estas dos. Así que, pues eso. Yes, everyone is rather hungry. Confío, me los creo. I'm so sorry to hear that you've had to flee your home. I can't imagine how hard that must have been. Thank you, child. I'm a duchess without a duchy. We have rather a lot of refugees that need your help and your food desperately. Vale, el tema es que antes de llamar usé los rayos X porque ya sabéis que normalmente cuando nos hemos encontrado con estos siempre ha habido algo escondido. Entonces yo usé los rayos X por si acaso y fue una muy buena decisión. Ahora vais a ver. ¿Veis que lleva algo, no?
What you got there? This? Oh, it's just a letter. From me aunt. Mind if I read that? Let's see. La la la, late at night while no one is awake. Blah blah blah. Lower the drawbridge and we will invade. Ba ba ba. Me encanta cómo lee. La noche mientras todos duerman, bla 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 bla. Baja el puente levadizo para que podamos invadir. Ajá. Long live Prince Phineas? Larga vida al príncipe Phineas. O sea, es una carta de los petardianos para que por la noche, pues eso, bajar el puente y podernos atacar. Care to explain? All right, I did it. I lowered the bridge and let those... Bastards? Right, those bastards. I let them in. It was me. Oh, you sneak. You are hereby banished from the court of Scarborough. Prince Phineas was right. Soon the entire sprawl will fall to the might of the kingdom of Petrard. Oh, go away. Well spotted, Guardian. Listen, I'm just doing my job. Y cada vez soy más buena en ello, la verdad. And that's how you x-ray your way to success. Excellent line, milady. But that was... Oh, never mind. Even with that settled, I'm still not sure what to do with these people. Vale, ahora vamos a llamar a Ash, por ejemplo. Oh, my heart just breaks for the dear Duchess and the people of Scarborough. While our food supplies remain dangerously low, with the tunnel operation unlocked thanks to you, we should just be able to feed everyone, including these refugees. You may let them in. Hala. Pues para adentro. Final feliz para ellos. Claro, gracias al plan de los goblins para lo de la comida, pues hemos solucionado encima un gran tema hoy, ¿eh? Yes, thanks awfully. As I said, we are incredibly hungry. There should be enough food for your people. We have a new plan to bring more into the sprawl. Regardless, you are a hero in the history of Scarborough. If our lands are ever restored to us. Fenomenal. Hiciste lo correcto en el turno anterior. Desenmascaraste a un traidor y fuiste generosa con los refugiados. 4 estrellas. Y ahora me imagino que ya sabéis quién es este, ¿no? Ya me imagino que sabréis que es el vecino de Gloria. You're there. Here. Then what are you waiting for? Sign me up already. The name is Bosco. I heard that lily-livered runt Elmer John came by this way, and I want to catch up with him so I can smash his head like a jug. Vale, os hago un resumen de mis decisiones finales. Como bien sabéis, acepté al primero, luego acepté a la novia para que se reuniesen allí y finalmente cuando este llegó, lo suyo hubiese sido, por lo que nos va a contar, ¿vale? No admitirle, pero le admití igualmente. Porque es un tío muy fuerte y pensé que vendría bien para la guerra. Y dije, bueno, total. Así que los admití a los 3. Como os digo, no fue en absoluto una buena decisión. Así que ahora que no he admitido a los otros, voy a admitir a este. Y vamos a ver si cambia en algo la historia. Vamos a preguntarle de todos modos para que nos cuente un poco, ¿vale? Houlihan. Okay, Bosco Houlihan. And last thing, why do you want to smash Elmer's head like a jug? Because he's a fool. I trust it's common practice to go around smashing people's heads like jugs where you're from? Only if they're dumb enough to run away from a quality dame like Gloria Ann. Él obviamente está enamorado de Gloria. So to be clear, you're mad that he ran away from Gloria Ann? Yes. Because you wouldn't run away from Gloria Ann if she wanted you. Yes, but she's made it clear that she doesn't.
This little drama is wrapping up quite nicely. It will once I smash Elmer John's head like a jug. En fin, igualmente lo mejor es dejarlo pasar porque él se cree que está dentro, ¿sabéis? Así que nada. You must have smashed a lot of jugs in your day. Yes, my father was a jugsmith, and I hated him. Jugsmith? It's a real thing. Venga, ya está, para adentro. No necesitamos más explicaciones. Quiere ir a aplastar al otro. Y a nosotros nos sirve. Que aplaste a los petrardianos. Y aparte le alejo del otro, para que le deje en paz, claro. Listen, Buster, we need you. My name is Bosco, I know. but Listen, Bosco, we need you. okay, good. Look out, Elmer John. I'm coming to smash her head like a jug. Pobrecito, no sabe que no está allí. Yeah, go get him, if he's there. Honestly, I forget what I did with him. No recuerdo qué hice con él, será mentirosa. Bueno, la pedazo de puntuación, ¿eh? Debido a tu desempeño laboral excepcional, te pagaron 30 de oro por este turno. Tengo que decir que en mi anterior partida no recibí tanto, recibí un poquito menos, porque aunque hice bien lo de Julián y lo de la duquesa, lo del señor este del Goblin no lo hice así. Lo que ha salido esta vez ha sido muchísimo mejor. Vale, ahora tenemos que ir a la sala de guerra, ¿vale? Que teníamos que reunirnos con la princesa. Que nos está esperando allí para el tema de los magos y todo esto. Which is exactly why we must start using them immediately. The risk is too great. We need more time to study the long-term repercussions. A luxury we can ill afford. Your Majesty, Lil has arrived. Thank you, Cecil. Lil, thank goodness you're here. I've got a problem. You have an opportunity, Your Highness. You know Tyronius Athanatos, I believe. Sí, lo conozco. I've had the pleasure, I guess. Yes, I remember this little guardsman. And Dr. B. Have you met Dr. Beatrix von Matterhorn? A ella la conozco mejor todavía. I have. She works at the hole in the ground by the edge of town. Yes, I mean, it's an archaeological dig site, but yeah, that sounds about right. Yeah, she's the one who gave me the chronometer 3000 on my first day. Ah, so she does have access to power crystal technology. I might have known. Wait, Lil has had access to power crystal technology this whole time? Maybe it's not as dangerous as we imagined. She seems fine. Sí, o sea, estoy bien, pero podría no estarlo. No sabes la cantidad de cosas que han podido pasar, sobre todo la última vez cuando vino el demonio ese, me cagué viva. Y luego también hay que tener en cuenta que mi padre una vez tocó el cronómetro este y le pasó algo extraño, que nunca llegué a saber qué pasó. We don't know that. It's still too early. How long can we wait? How many brave soldiers of the Sprawl must give their lives before we use the tools we have available? Básicamente, como resumen, el gremio de magos quiere utilizar la tecnología de Bea, ¿vale? Para el tema de la guerra. Y la princesa Desdemona no está muy de acuerdo porque piensa que puede ser peligroso. Let me fill you in on what's going on here. The Mages Guild feels that if they had access to power crystals, they could hold back the enemy and maybe even win the war outright. Okay, so why don't they go buy some? I know a guy in an alley. You know what? I'm gonna stop there. It's starting to sound weird. They want all the crystals. Access to every dig site and existing stockpile in order to amplify their power. The good doctor could simply give us the blueprints. Or better yet, the working model the child has in her possession. This would allow our research to flourish in no time. Dr. Beatrix feels that there are too many unknown variables to use it safely on a larger scale.
Y aparte no es bueno que ellos tengan todo el poder, There's evidentemente. no way I'm handing my research over to you. Not until I see the full effects on my human test guinea pig here. Esa soy yo. Yeah. Wait, what? We both knew what this was. Well, Lil, you've been using power crystals at the guard shed. What do you think? Are they too dangerous? Los cristales como tal no son peligrosos, pero el cronómetro ese sí. Así que vamos a decirle que son peligrosos. They are way too dangerous. I use the chronometer 3000 under very specific circumstances. You start manipulating time out there in the everyday world, who knows where it could lead? Y esto es totalmente cierto, o sea, ¿cuántas veces hemos usado al final el reloj? ¿2? ¿3? Como muchísimo, y creo que serían demasiados, lo he usado muy poco. Spoken like a scientist. Do you have a master's degree? Tengo 12 años. I have to tell you people, I'm 12. Thank you for your counsel. I always appreciate having multiple opinions when it comes to big decisions. I have made up my mind. Dr. B will continue to oversee Lil's progress with the chronometer 3000, and it will stay out of the hands of the Mages Guild until we can be certain that it is safe to use in this war. Then at least allow the guild access to the Crystal Reserve for the sake of the Sprawl's future. For the time being, the reserve shall remain under my control. For the time being. My decision is final, Tyronius. You will find that I am not as easily swayed by you as my father was. Sí que sí, princesa. Estamos contigo. ¡Hala! ¿Esto qué era? Están cañón, bola de fuego, caladar y claro, Petrad, Marbach y el Sprawl justo en el medio. Ok. Vale, ahora ya sí, nos vamos a ir a casita y a dormir ya. Lil, how goes the Battle of the Southern Gate? Same old. How are things around here holding up? Great! Business is better than ever. Something about war and the idea of impending doom really gets people out to the bar. A beber, a ellas les va fenomenal con la guerra. That's good? You bet it is. If this keeps up, we'll finally be able to get this place up to code. Then we can get rid of the rats. We don't have rats! I mean, we do, but technically they have us. Turns out they own the building and we just rent from them. But if we make enough money, we can buy out from under them. As far as landlords go, they aren't the worst. Es que esto es increíble, ¿eh? O sea, las ratas son las propietarias del local. I could do without all the hissing. Hey, that reminds me. Lil, you got a letter in the mail. ¡Ay, no me acordaba de esta parte! Never mind. A letter from Hamish. Una carta de papá, es verdad. Vais a ver qué bonito. A letter from Dad? Gimme. Hey, Sweet Pea. How's everything back home? I'm doing okay here. I've gotten to know a lot of the guys. Then when they don't come back from battle, I get the chance to get to know a few more. I miss you. I know you might be scared right now, but don't be. It'll take tougher stuff than this little war to do in your old dad. Please let me know that you're all right. Or even if you're not. I need to hear how you're doing. Es muy bonita, os la leo de todos modos. ¿Cómo anda todo en casa? Aquí estoy bien. Pude conocer a varios muchachos y cuando no vuelven de la batalla conozco a algunos más. Esto es muy triste, ¿eh? Te extraño, sé que puedes estar asustada, pero tranquilízate. Se necesitará más que esta guerrita para detener a tu papá. Hazme saber que estás bien o que no lo estás. Necesito saber cómo te está yendo. Te quiero, papá. I love you, Lil. Dad. Love you too, Dad. But what should I write back to him? If I tell him things are tough here, he might worry and get distracted in battle. But if I tell him I'm doing well, he might feel like I don't need him and then get distracted in battle. He's easily distracted. Oh boy, neither answer seems right. Are you talking to me? No.
ahora hay que contestarle, ¿vale? Yo decidí, y voy a decidir lo mismo, contestarle con honestidad, y es decirle que le echo de menos y que, bueno, pues aquí las cosas no están bien, pero prefiero ser sincera. Él escribirá una carta en la que expresará con honestidad sus sentimientos sobre lo difícil que está siendo todo para ella. ¿Confirmar esto? Sí. Esto no sé de qué manera impactará, porque esto ya no llegué a jugar más de este capítulo, ¿vale? There. That should do it. Hey, Arda, mind making sure this gets to where it needs to go? Sure thing, Lil. Ahora sí, nos vamos a la camita. I think I've done everything I need to do. Y por supuesto, aquí tenemos ahora lo del final, que esto me llama mucho la atención porque es diferente, ¿vale? Reunido con su querido Pulgoso, Grumpin se volvió un hombre nuevo. Juntos los dos viajaron por todo el Caladar, navegaron por el lago Ined e incluso veranearon en el cañón Bola de Fuego. Se rió como nunca lo había hecho en su vida y sus noches estuvieron llenas de comida y vino, música y amor. Corrieron tomados de la mano a través de campos de flores. O sea, ¿estaban enamorados? En una de esas corridas, Grumpin se agarró el pecho. Su corazón se había desbordado. Más precisamente sufrió un terrible ataque al corazón. Aunque Pulgoso intentó revivir a su antiguo amo y su verdadero amor, ¡oh! No pudo resucitar al anciano. Se llevó a cabo un funeral sencillo y Pulgoso, viudo, se consideró afortunado de haber vivido un amor semejante. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Que en serio estaban enamorados? Y encima ha muerto. Pues ahora el Pulgoso tendrá un montón de dinero. Madre mía. Lo que pasó en mi decisión anterior básicamente fue que como le dejé entrar, se llevó todo el dinero del banco y la lió parda porque nos quedamos sin dinero en el banco. En cuanto a sus considerables riquezas, quedaron bajo el cuidado del señor Doug, jefe del banco, hasta que se leyera el testamento. El anciano había donado la totalidad de su fortuna al Elg. ¡Oh! Se construyó un pequeño jardín de flores en su honor en las afueras de su cuartel general. ¡Ostras, qué fuerte! Que ha donado todo su dinero a los Goblin. Increíble. ¿Cómo ha cambiado desde el primer capítulo? Gracias a su oportunidad llegada al Sprawl, Julián pudo preparar una lujosa fiesta de cumpleaños para su mejor amigo Gary. Asistieron todos los goblins, troles medianos, cíclopes y personas de topo. Fue un momento hermoso en lo que por lo demás habían sido unos meses oscuros en el Sprawl. Yo me alegro mucho por ellos, porque han estado muy discriminados. Como regalo de cumpleaños, Julián le dio a Gary un cristal de energía puro y en bruto que recibió de los mineros visitantes. El destello de su brillo sobrenatural se reflejaba en los ojos de Gary mientras insertaba el poderoso cristal en su varita de práctica. Le agradeció profusamente a Julián por tan precioso regalo. Desde ese día nunca lo perdió de vista. Uy, esto me suena raro. Al día siguiente, Julián presentó sus planes al Consejo de la Ciudad. Estos planes detallaban un extenso sistema de túneles que debían cavarse bajo las paredes del Sprawl y permitirían que se ingrese comida de manera secreta. Luego de un corto periodo de deliberación, los miembros del Consejo se dieron cuenta de cuán hambrientos estaban y aprobaron el plan por unanimidad. Alguien llegará para acabar el sistema de túneles pronto, pero todo se encuentra en regla y es bastante secreto. Con los nuevos planes para traer comida a la ciudad, hubo raciones suficientes para alimentar a los refugiados y se les hizo lugar en el campo de refugiados. La duquesa no parecía impresionada con su nuevo entorno, pero a decir verdad es una persona difícil de complacer. Se hizo justicia rápidamente con el traidor que bajó el puente levadizo y el villano fue colgado en la plaza del pueblo. Un castigo brutal, ciertamente, pero así es la guerra y es mejor prevenir que lamentarse. Además, fue un buen día de entretenimiento ya que en el Sprawl no hay videojuegos para mantener divertida a la gente. Y la realidad es que en esa época es cierto que esto era cosas que hacían y todo el mundo iba a verlo, era el entretenimiento, efectivamente. Vale, aquí tenemos la batalla, ¿ok? En la anterior batalla, pues yo tenía a los 3 contra estos y ya os aviso de que perdí, ¿vale? Vamos a ver ahora si ganamos. Es que siento que vamos a... ¡Ostras, hemos ganado! Victoria para el Sprawl, no me lo puedo creer. Que ha sido muy bien el cambio. La guarnición acuartelada en el depósito secreto de alimentos del Sprawl logró rechazar a las fuerzas invasoras petrardianas. Los almacenes de reserva de alimentos del Sprawl se encuentran a salvo de las manos codiciosas y los estómagos vacíos del enemigo. ¡Oh!
No me lo puedo creer, qué contenta estoy, chicos, de que esto sí haya conseguido cambiarlo para mejor. Tantos sentimientos reprimidos y toda una vida de compensarlos en el gimnasio llevaron a que Bosco peleara de una forma impresionante en el campo de batalla e inspirara a todos a su alrededor. Elmer John volvió a su hogar y resolvió sus problemas con Gloria. Volvieron a comprometerse y se casaron al poco tiempo. Es que eso es genial. O sea, en mi partida lo que pasó, además de que perdimos la guerra, es que entre ellos tres se pelearon. Y fue todo un caos. Maravilloso, maravilloso. Ha merecido la pena que se me estropease la grabación para volver a jugar este nivel. Vale, chicos, pues aquí ya termina el capítulo 8. Espero que os haya gustado mucho. Vamos a dejarlo por aquí. Comentarme qué os ha parecido este capítulo. Yo, como ya lo he jugado por doble, ¿qué os ha parecido? Y nada, nos vemos el próximo viernes con las aventuras de Lil. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto. ¡Chao!